de la facultad por la invitación a poder compartir unas reflexiones con ustedes, y a mí me gustaría poner digamos, las reflexiones y las propuestas de los compañeros y las compañeras en un marco regional, porque realmente no es una cuestión de eslogan, pero estamos viendo que el tipo de conflictos socioambientales a los cuales están haciendo alusión las compañeras y los compañeros se dan desde México hasta la Patagonia chilena y Argentina. Son un escenario que atraviesa toda nuestra región latinoamericana, y bueno, ese es el marco en el cual a mí me gustaría colocar mis reflexiones. Yo creo que hay tres grandes frentes de conflicto socioambiental en América Latina en este momento, que son provocados por el extractivismo, por las políticas extractivistas, tanto las que están encuadradas dentro de un marco neoliberal más clásico, como las que a veces contradictoriamente con los nuevos desarrollos del derecho constitucional, del llamado nuevo constitucionalismo transformador, que reconocen derechos ambientales, incluso los derechos a la naturaleza, y proclaman valores y principios que provienen de los pueblos originarios, que cuestionan los marcos tradicionales de entender el desarrollo en términos de racionalidad instrumental o de objetualización de la naturaleza y de los bienes naturales, que promueven en contradicción con esos marcos, digo, los gobiernos llamados post-neoliberales o progresistas, o como dice algún ecologista por ahí, de la izquierda marrón. Entonces, bueno, me interesa mostrar cómo esos frentes de conflicto socioambiental pasan por lo que se mencionó acá, una nueva forma depredadora, la megaminería a cielo abierto con utilización de explosivos, de metales pesados y de venenos tóxicos para separar el metal considerado valioso del resto de los minerales por lixiviación, que filtra a las napas freáticas y contamina los cursos de agua, produce polución aérea, produce destrucción de los hábitats, desplazamiento de las poblaciones, es decir, genera territorios marcianos inhóspitos para la vida digna de los pueblos que en muchos casos habitan allí desde tiempos inmemoriales. Lo que estamos viendo en el Cerro San Javier, aquí en el valle en las nacientes de agua del valle de San Luis Potosí, es algo que se repite en muchas regiones geográficas de nuestra América, en el noroeste de la Argentina, que ha devenido a partir de los años 90 también un país megaminero extractivista, en el Perú, en Bolivia, en Ecuador, en zonas de Brasil, en América Central. Y eso tiene que ver con la herencia de los marcos regulatorios del Banco Mundial, que promovió este tipo de inversiones, que generó, digamos, o propuso los marcos jurídicos comunes para toda nuestra región, para promover las inversiones de las empresas, que habiendo que se agotaba, digamos, la extracción de minerales a través de la minería tradicional de socavón, inventó este nuevo engendro que es la megaminería a cielo abierto con estas características depredadoras. En el caso de la Argentina, por ejemplo, se les exige a las empresas mineras, es un marco que queda desde la época neoliberal y está actualmente vigente y promovido como forma de atraer inversiones de empresas transnacionales mineras por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, siendo que la Argentina tiene una zona cordillerana y precordillerana de 5.000 kilómetros desde la zona norte hasta el extremo sur, lo cual genera todo un problema. Un canon del 3% sobre la declaración jurada de la minera, que no se controla, es lo que se le pide, de las ganancias declaradas por la minera. No se controla qué minerales se extraen. Por ejemplo, una empresa como la minera canadiense Barrick, que trabaja en la provincia de Catamarca y de La Rioja, y que tiene un emprendimiento minero binacional en Pascualama,
que es binacional porque hay un tratado también de minería entre Argentina y Chile que delimita toda una zona que abarca hasta 150 kilómetros en la parte más ancha, es decir, 300 kilómetros, tomando los dos lados a partir de la línea fronteriza de las más altas cumbres en la cordillera de los Andes, donde se favorece que el mineral, por ejemplo, y el agua se extraiga del lado argentino, donde es más abundante, porque estos emprendimientos además requieren una gran utilización y gasto de aguas en zonas de estrés hídrico y impiden, digamos, la agricultura de subsistencia de los campesinos que allí viven, y quitan el agua para las poblaciones que allí viven y además la contaminan con los metales pesados que utilizan, para que el mineral, la energía, el agua se saque del lado argentino y el mineral se exporte por los puertos de Chile, por ejemplo, ¿no? Este es un tratado megaminero que crea como un tercer estado extractivista entre Argentina y Chile, porque además muchas poblaciones que tienen que pasar por esos territorios quedan desconectadas porque son verdaderos lugares donde existe vigilancia militarizada privada pagada por las propias empresas megamineras. Entonces se generan terrenos inhóspitos para la vida humana. Las reformas legales que ponen la utilidad pública fueron promovidas en el ámbito de América Latina por el Banco Mundial a través del desarrollo de políticas extractivistas neoliberales y generan verdaderos estados de excepción para la aplicación de los marcos generales de legislación ambiental que también existen en nuestros países en forma contradictoria con estas leyes mineras. Otro de los frentes de esta verdadera guerra ambiental a la cual está sometida nuestra región por parte del capitalismo neoliberal salvaje y extractivista tiene que ver con lo que se llama el agronegocio, es decir, la extensión de las superficies donde se practica un tipo de agricultura basada en semillas transgénicas, cuya propiedad intelectual es monopolio de empresas agrobiotecnológicas como por ejemplo Monsanto o Syngenta, y que además utilizan herbicidas altamente tóxicos que contaminan las napas de agua. Este tipo de emprendimientos del agronegocio fomentan la reconcentración de la propiedad de la tierra agraria. En muchos casos se utilizan para la siembra directa sin rotación de la tierra, por ejemplo de forrajes para alimentar cerdos de Europa o de China, como es el caso de la soja transgénica que se está extendiendo en todo el Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, y que son variedades cada vez más resistentes a las zonas secas y que por lo tanto se extienden desplazando otro tipo de cultivos más tradicionales que tienen que ver con producción agropecuaria y por lo tanto no solamente provocan desmontes, desplazamiento de pueblos campesinos y originarios en la medida que esa frontera agropecuaria, que es un verdadero desierto verde, se extiende, sino que también fomentan el desmonte, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de soberanía y de seguridad alimentaria. Hace unos años una empresa de estas transnacionales sacó un aviso comercial en el diario Clarín, donde había un mapa del cono sur de América que abarcaba el Paraguay, el sur de Brasil, el Uruguay y la Argentina, y se titulaba Repúblicas Unidas de la Soja, y con eso promocionaba el paquete agrobiotecnológico de su semilla transgénica, su herbicida tóxico. Esto además contamina las napas de agua, agota los nutrientes del suelo porque es siembra directa sin rotación de cultivos, por lo tanto la tradicional fertilidad de esa zona, que era fuente de una renta diferencial, bueno, que históricamente ha sido apropiada de forma desigualitaria, pero es incluso eso, visto desde un punto de vista utilitario económico, es puesto en riesgo y se muestra que esto genera desiertos verdes que no son sustentables. Y el tercer frente que mencionó el compañero tiene que ver con que
digamos, hasta hace unos años existía la idea de que la matriz energética basada en el carbono, es decir, el petróleo, el carbón, y por supuesto con el petróleo el gas, iba a llevar a un pico y se iba a agotar. Pero así como se inventó para prolongar, digamos, el extractivismo, la megaminería a cielo abierto, y se inventó, digamos, la extensión de desiertos verdes, de plantaciones transgénicas para alimentar animales, con la soja transgénica, bueno, y eso por poner solo un ejemplo que nos afecta un poco ahí en América del Sur, también se inventó esta cuestión de las explotaciones de petróleo y de gas por fractura hidráulica para sacar los recursos que quedan en los esquizos bituminosos. Entonces se inyecta agua, grandes cantidades de agua que además se sacan a otras producciones y al consumo humano con químicos para provocar las fracturas y tratar de sacar de ahí el petróleo y el gas. Y eso se hace en zonas, por ejemplo, el Alto Valle del Río Negro y toda la zona de Neuquén, aledaña, es una zona en la cual súbitamente Argentina, de tener muy pocas reservas de gas y petróleo tradicional en existencia, ha pasado a ser potencialmente el segundo o tercer productor de petróleo y de gas con estas condiciones. Pero eso, y ya hay exploraciones, más de 60 pozos de exploración en una zona tradicionalmente frutihortícola, que se basaba en el riego del Valle del Río Negro, y donde además las nacientes están en zonas de cordillera y precordillera que van a ser contaminadas, donde todo el curso del río alimenta más de 150 kilómetros de poblaciones que habitan ese lugar. Entonces, realmente esto está generando resistencias. Digamos, la mala noticia es esta, la buena noticia que se ve también hablando con los compañeros y las compañeras es que esto está generando resistencias sociales, movimientos socioambientales, está generando una nueva versión del ecologismo, que es el ecologismo popular. Hasta hace unos años se pensaba que los movimientos ecologistas eran una veleidad de las sociedades postindustriales europeas que tenían el bienestar asegurado y que por lo tanto entraban dentro de cuestiones que hacían a la diferencia de los nuevos movimientos sociales. Se identificaba el ecologismo con la defensa del osito panda o de los delfines, y no se veía la conexión íntima que existe entre todas esas luchas. Pero hoy son los pueblos en sus condiciones de vida, en la satisfacción de su salud, de su necesidad de tomar agua que pueda ser consumida, de alimentarse de forma sana, los que se ven afectados. Las propias condiciones de reproducción vital de los pueblos están siendo cada vez más afectadas, y eso genera movimientos ecologistas populares y conflictos que tienen como dos marcos de encuadramiento. Por una parte, los conflictos más tradicionales, que son distributivos, es decir, cómo se distribuyen los beneficios y las cargas del desarrollo, quiénes se benefician, quiénes pagan los costos sociales, ambientales, y eso tiene que ver mucho más con un entendimiento tradicional de lo que es los marcos del ambientalismo en términos de desarrollo sustentable y de ciudadanía ambiental. Pero también hay conflictos de valoración, es decir, hay incongruencias en la forma de valorar el territorio. El territorio no solamente es donde se reproducen las necesidades para muchos pueblos originarios y campesinos, sino también donde se da su identidad, donde se da su posibilidad de existir como pueblo material y cultural. Entonces hay incongruencias de valoración del territorio. Frente a la valoración economicista, utilitaria y objetualizadora de los territorios, aparece un fuerte giro ecoterritorial de revalorización en términos culturales, simbólicos, materiales y de satisfacción de las necesidades de los territorios, y eso exige una justicia ecológica y genera metaciudadanías ambientales. Resistencias, luchas que se enmarcan en excesos de sentido con respecto a la narrativa tradicional del derecho ambiental y del desarrollo sustentable. Por supuesto que esto también genera problemas de derechos humanos, no solamente el derecho humano al agua, a la alimentación sana,
y al ambiente, sino también los problemas de la represión, la criminalización de la protesta social y la emergencia de formas de racismo epistémico y de fascismo societal, porque se trata, digamos, a los movimientos del ecologismo popular como si fueran personas que están en contra del desarrollo, de la generación de empleo y del avance de las sociedades, del progreso de las sociedades, cuando en realidad todas estas fronteras neoextractivistas que practica el capitalismo salvaje neoliberal, lo que hacen es generar muy pocos puestos de trabajo, generar casi ningún beneficio para las poblaciones locales y generar extraordinarias rentabilidades para las empresas transnacionales y las clases políticas corruptas asociadas. Entonces, ese es también un problema que tenemos que tener en cuenta desde los derechos humanos. Cómo defendemos a los activistas que están en este tipo de resistencias y de legítimas luchas. A mí me parece que hay una crisis del paradigma del derecho ambiental. Yo creo que lo que están mostrando las propuestas que pusieron sobre la mesa los compañeros a través de reivindicaciones que no son para nada revolucionarias, es decir, que haya una consulta previa, informada, que haya una licencia social, un consentimiento, una participación, tienen que ver en muchos casos simplemente con que se cumplan marcos que estaban establecidos desde la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, que se cumpla seriamente con el principio de prevención, que se termine con el mercado de consultoría ambiental que se ha generado para entidades públicas y privadas. Es escandaloso. Yo les quiero contar simplemente lo que es el caso de mi país. La Ley General de Medio Ambiente es una ley marco acordada por los distintos estados que integran las provincias, que integran la Argentina, desde que la reforma de 1994 sacó el dominio de los recursos del suelo y del subsuelo y se lo dio a las provincias, y benefició que las provincias estén sometidas a la influencia de las grandes empresas transnacionales, petroleras, mineras y las clases políticas fuertemente corrompibles. Piensen ustedes que una provincia argentina maneja el 10% del presupuesto de una empresa transnacional como Barrick-Gold. Entonces se transforman en mega actores que tienen capacidad de corromper. La Universidad Nacional de Tucumán, muchas universidades de la zona reciben miles de millones de dólares, perdón, exageré, recibe la Universidad Nacional de Tucumán 50 millones de dólares por año y es la encargada de hacer los servicios de la empresa Barrick-Gold, megaminera, que tiene allí sus emprendimientos, y es la encargada de hacer los estudios de impacto ambiental. Y además con la chapa, el discurso de ser una universidad pública que atiende el interés público. Entonces, estamos en presencia también de mega actores que corrompen las clases políticas y desestructuran los tejidos sociales solidarios y tienen una gran capacidad de juego mediático, de comprar medios editoriales para promover la legitimidad de este tipo de actividades depredadores. La última piedra de toque, me parece a mí, para mostrar la crisis del paradigma tradicional del derecho ambiental, tiene que ver con lo que pasó en la cumbre de Río +20, donde se introdujo en el documento final la cuestión de la economía verde, haciendo lugar a la tesis de la tragedia de los bienes comunes. La tragedia de los bienes comunes es que como no tienen propietarios, no generan señales del mercado eficientes y por lo tanto lo que hay que hacer es generar mercados de servicios financieros derivados de los servicios ambientales, por ejemplo bonos de carbono, para que coticen en los mercados financieros y que las empresas y los fondos financieros internacionales puedan invertir allí. Entonces el derecho ambiental tradicional está en crisis porque se mantiene dentro de los parámetros de la episteme colonial que nos dice, moderna, que nos dice que la naturaleza es un objeto que tiene que ser utilizado y que tiene que ser apropiado, y el derecho ambiental entonces es reducido a un gestor de los daños ambientales que siempre pueden ser traducidos en signos monetarios. Hay
una contradicción entre una racionalidad instrumental, por más que se presente con un discurso de sustentabilidad políticamente correcto, y lemas de participación, y una racionalidad reproductiva de la vida. Por lo tanto, hace falta un nuevo paradigma, Tal vez el nuevo paradigma pase por pensar en la prioridad de la vida, en una racionalidad que se desarrolla a partir de la producción, reproducción y acrecimiento de la vida en su circuito natural. Tal vez lo que está detrás de este nuevo paradigma, que se expresa, por ejemplo, en incorporar en forma pluricultural o intercultural principios que tienen que ver con la experiencia exitosa de cohabitación y de coevolución con sus hábitats naturales de los pueblos originarios. Pensemos que las mayores reservas de biodiversidad de América Latina, en un 80%, están en territorios que habitan pueblos originarios o campesinos tradicionales, que son además los principales blancos de la bioprospección para el patentamiento de propiedades del ADN de las plantas, que están en la mira de las empresas petroleras y de los emprendimientos mineros extractivistas. Entonces, tenemos que pensar que no es tan desacertado plantear la protección de los derechos de la naturaleza, porque en definitiva nuestra vida también forma parte de la naturaleza. Tal vez tenemos que empezar a pensar desde un concepto de alteridad ampliado, que integre dentro del circuito natural de la vida humana también a los ecosistemas, a sus ciclos, a sus formas de reproducción, que tengamos que empezar a pensar mucho más biomiméticamente. Toda nuestra matriz energética en 300 años lo que hizo es sacar, digamos, todo el carbono que la naturaleza depositó en el subsuelo en miles de millones de años. Esto es un ejemplo extremo, pero quiero decir, tenemos que empezar a pensar cómo todos nuestros ciclos de producción, consumo, reciclado, tienen que ver o se parecen mucho más a las formas en que la naturaleza ha planteado la producción, reproducción y acrecimiento de la vida durante mucho tiempo. Tenemos que limar nuestra soberbia de la episteme moderna, porque es el gran depredador cultural de la episteme moderna, de la objetivización de la naturaleza, del paradigma de la ciencia y la técnica aplicada, de la fragmentación infinita de la naturaleza en múltiples aspectos, desde separar el metal precioso con la megaminería a través del uso de veneno, hasta sacar una característica del código de la vida íntimo del ADN de una planta para transformarlo en una propiedad intelectual, en una patente de propiedad intelectual que es monopolio de una empresa agrobiotecnológica. Todos esos son ejemplos de la racionalidad estratégica instrumental que toma a la naturaleza, al circuito natural de la vida, como una sustancia extensa, sometida al sujeto manipulador. Y eso es algo propio de la cultura moderna occidental. No podemos imputarle eso a la pluralidad de centenares de miles de pueblos que han tenido una forma de cohabitación y de coevolución sustentable en relación a sus hábitats naturales. No podemos tildarlos de salvaje. Es una terrible, ni de bárbaros, es una terrible, ni pensar que el único estilo de vida civilizada es el nuestro. Es un terrible acto de soberbia y de colonialidad epistémica. Tenemos que limar entonces nuestro ego y nuestra soberbia. Finalmente, yo quiero decir que todo esto no es una vuelta al pasado, no es una cuestión folclórica hablar de los derechos de la Pachamama, del Sumat Kawsay, del Suma Guamaña, no es una especie de primitivismo, sino que simplemente es pensar que no podemos esperar ni podemos tener esperanza de que el futuro sea simplemente una prolongación de las actuales tendencias ecocidas. Entonces,
pensar en derechos de la naturaleza, en formas más equilibradas, en formas de satisfacción de las necesidades que sean ecomiméticas o biomiméticas, es una anticipación y generar un nuevo principio de esperanza. Hace 30 años, un literato uruguayo, Eduardo Galeano, escribió un libro que se llamó Las venas abiertas de América Latina. Yo creo, para cerrar, que las venas siguen sangrando. Muchas gracias.